Hola, hola, es para mí un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes, conectando en este espacio, espacio de todos, porque precisamente el tema del día de hoy, hablando sobre feminismo, nos acompaña una psicóloga, también colega y amiga, Fernanda Zuluet. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos y bueno, pues compartiendo al público que nos está viendo y que pues invitamos a que dejen ya sus comentarios, dejen like, dislike si les gusta, si no les gusta, suscríbanse al canal también. También voy a dejar los datos de la psicóloga Fer para que si quieren contactarla, algo de más información que quieran saber, inclusive pueden dejar si tienen preguntas o dudas. Con gusto, Fer y un servidor también vamos a estar contestando o viendo las preguntas para poderles responder. Y bueno, pues esperando también aclarando las dudas y pues tocar también este tipo de temas que son de vital importancia para la humanidad y para poder evolucionar. Creo que es por eso que hemos decidido hablar de feminismo. Bueno, Fer que sea la indicada para esto. Fer, ¿qué es el feminismo y qué características tiene? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Mucho gusto para Gracias a ti. quienes nos estén viendo y pues espero que este tema pues les guste mucho y pues em, justamente pues hablar de feminismo para mí pues me gusta mucho, sin embargo no nos vamos a meter mucho a algo muy profundo, únicamente hablar sobre las generalidades para que las personas pues puedan entenderlo un poco más de qué se trata. Bueno, pues, ¿qué es el feminismo? Gracias. Eh, pues para mí tratar, o sea, personalmente tratar de definir al feminismo me resulta un tanto complejo. ¿Por qué? Porque si yo digo una definición, no me gustaría que otros tipos de feminismo se quedaran fuera de mi discurso. Entonces, eh, bueno, pues, pero generalmente se conoce al feminismo como un movimiento social, incluso también político, que busca eh, liberar a la mujer pues de las opresiones a las que nos hemos visto sometidas a lo largo de la historia y que hasta el momento pues también estamos siendo eh, oprimidas por este sistema patriarcal. eh, Justamente decía que tratar de definir al feminismo para mí me resulta difícil debido a que el feminismo es diverso. Eh, no es un conjunto de ideas cerradas debido a que justamente el feminismo tiene una idea central que es liberar a la mujer de estas opresiones, como ya lo mencionaba. Sin embargo, las realidades que vivimos aquí, por ejemplo, en la ciudad se podría decir, no es la misma realidad que viven, por ejemplo, en otros países o incluso en otras comunidades que incluso se viven en este mismo país, ¿no? Entonces, tiene un objetivo central, sin embargo, pues existen diferentes realidades en las que las mujeres estamos viviendo y que en todas, pues existe cierta como opresión, ¿no? Como esta restricción hacia, y todavía muchas limitantes para poder nosotras pues desenvolvernos de una manera un poco más activa y eficaz en esta sociedad. Hablabas de un poco de las características de lo que es el feminismo, como el liberarse, como el quitar ese sistema patriarcado que hay. ¿Hay alguna otra característica que pudieras mencionar que sea específica del feminismo? Pues eh, esa es como la idea central, ¿no? O sea, como lo que buscamos, ¿no? Lo que busca el feminismo y las mujeres que nos autoproclamamos feministas. Sin embargo, pues también visibilizar a los tipos de violencias que vivimos, que justamente como estamos tan acostumbrados y tan acostumbradas a estos tipos de violencia, pues justamente se ha normalizado e incluso parecen inofensivas, sin embargo no lo son porque
Pues porque justamente no nos permite como desenvolvernos, ¿no? Y las acciones que se realizan no son miradas con el mismo lente hacia un hombre y hacia una mujer, ¿no? Porque justamente la sociedad nos ve a nosotras las mujeres eh, bajo la lupa de este sistema patriarcal, ¿no? O sea, como en, eh, jugando un papel de subordinación en comparación del hombre, ¿no? Y así como visibilizar las violencias, pues muchas otras cosas, ¿no? Que bueno, parece que pasan desapercibidas, sin embargo existen y también, pues no deberían ser, ¿no? Porque pues es a nosotras quien nos afecta, a nosotras a quien nos afecta. Claro, quizá nos estemos refiriendo a situaciones específicas, por decir, de un sueldo menor que quizá estén recibiendo las mujeres, quizá por hacer trabajos que no estén remunerados como los del hogar, o las cuestiones ya como lo mencionabas de violencia, ¿no? De que una de cada 5 mujeres latinoamericanas que sufren de violencia, maltrato o hasta algún tipo de homicidio, ¿no? Que también es probablemente quizá lo que mencionamos, Sí, o lo que justamente, refieren en el feminismo, pues. pues justamente como de lo que te decía, como visibilizar lo que vivimos las mujeres también, o sea, liberarnos, pero para poder, pues no como alcanzar, sino como darnos cuenta de lo que sucede, ¿no? Justo un ejemplo que tú decías, en el plano, empecemos desde el hogar, ¿no? La violencia doméstica, al trabajo no remunerado que, que realizan en su mayoría las mujeres, únicamente hablando aquí en México, ¿no? O sea, porque también, como te decía, pues hay realidades que vivimos aquí y tal vez en otros lados pues sea diferente, ¿no? Pero también, por ejemplo, eh, en el ámbito laboral sean en su mayoría hombres quienes están a cargo de puestos eh, de liderazgo, ¿no? Por ejemplo, y porque en su minoría, pues son mujeres, ¿no? Un dato que a mí me parece, eh, pues me resulta me conflictúa demasiado, ¿no? Que alrededor de 10 u 11 mujeres, eso aproximadamente, mueren diariamente aquí en México, ¿no? Que no recuerdo estadísticamente cuánto es, pero no sé a los cuántos minutos una mujer está siendo eh, violada, ¿no? Que no haya espacios seguros para nosotras cuando el sol ya no está. Y eso, pues, por mencionar algo, ¿no? Porque justamente también las violencias también las vivimos a plena luz del sol, ¿no? Entonces, eso por mencionar algunos, que justamente apenas se acaba de aprobar la ley para que sea el aborto legal justamente aquí en Hidalgo, pero si es nuestro derecho, ¿por qué tendríamos que estar luchando por él? ¿No? Y bueno, y mil cosas que podría aquí seguirte mencionando a lo que estamos siendo eh, expuestas las mujeres, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eso es también lo que trata de visibilizar el feminismo y que también dejemos de normalizar este tipo de actos hacia nosotras principalmente, hacia niñas, adolescentes y mujeres. Claro, bueno, sí, hacer conciencia de toda esta situación que está pasando, pero que ha pasado a lo largo de la historia. Sabemos bien que si hablabas ahí de lo político, social, pero también si nos metemos un poquito en el rollo religioso, pues hablamos desde en temas bíblicos, como ahí mismo, ¿no? Y no voy a decir en Corintios, no voy a hablar de eso, pero que sí realmente cómo se ha excluido a la mujer
en muchos de los sucesos históricos importantes y que lo poco que se ha salvado o rescatado de las participaciones femeninas de mujeres, quizá es eso, ¿no? Es mínimo y es lo poquito que se ha podido rescatar, pero que inclusive sabemos de historia de las famosas brujas que nunca existieron, que eran mujeres, simplemente, pues por no decir rebeldes, porque era una forma de ser de ellas muy libre, pero ahí lo veían en esa época como si fuera una rebeldía y que simplemente eran mujeres que querían ser libres, que querían curar, sanar a las personas y que por eso las querían quemar o les querían hacer algún tipo de daño. Mujeres que inclusive en la primera, segunda ola feminista fueron violentadas o quizás hasta asesinadas por esta misma situación de levantar la voz, de levantar la mano y que bueno, pues es de hacer conciencia a las personas que nos están viendo que sí hay un sucesos históricos que han orillado a la mujer o si hay sucesos históricos en donde el machismo ha sido muy marcado y donde ese machismo no ha permitido pues que haya esa igualdad, esa unión entre los seres humanos que tanto necesitamos, que tanto buscamos día a día, que por líderes o por personas que en algún momento de la historia decidieron cambiar la historia o hacerla a su manera, pues han pasado muchas cosas, ¿no? Inclusive ahorita recordaba al filósofo Aristóteles como desde esa época de los filósofos griegos ya mencionaban como a la mujer como algo incompleto, ya hablaban sobre la mujer como algo que estaba hecho para obedecer. Ya no mencionemos a Freud, que también el llamado padre de la psicología, cómo fue que pues criticó en demasía a las mujeres y que de alguna forma no se ha podido aclarar. Quisiera yo como situarme en esa realidad y en ese buscar de libertad que tú estás mencionando, Fer. Y por eso mismo quisiera que nos mencionaras como que desde tu opinión, cómo tú vives o sea, cómo fue que te decidiste acercar al feminismo y cuál es tu opinión muy personal de lo que para ti es el feminismo. O sea, realmente cómo has vivido esa experiencia de inclinarte hacia el feminismo y de decir, voy a ser de esas que levantan la voz. Bueno, pues justo ahorita que mencionabas eso, lo de un poco de la historia, pues estaría bien como echarnos un clavado a ver qué sucedía con nosotras las mujeres, ¿no? O sea, cómo hemos sido vistas y cómo seguimos, o sea, una comparación de cómo nos veían antes y cómo nos veíamos ahorita. Y han pasado siglos, o sea, han pasado muchísimo tiempo y la mirada, al parecer, no ha cambiado casi nada. O sea, siempre como el prejuicio de que si levantamos la voz, deberíamos estar mejor limpiando nuestras casas. Bueno, o sea, muchas cosas que todavía se siguen viendo, que existen estos machismos, que todavía pues nos vienen persiguiendo y pues bueno, es justamente eso, ¿no? Eh, y bueno, ¿cómo decidí acercarme al feminismo? Pues porque siempre hay como bueno, siento que las personas siempre tenemos como, nos preguntamos algo, ¿no? El porqué de las cosas, por qué de esta manera y por qué no de otra. Entonces, pues yo me preguntaba varias cosas, ¿no? O sea, como, pero de forma genuina, nada como, ni siquiera pensaba en el feminismo, ¿no? O sea, como el por qué tenemos que actuar de esta manera y por qué de esta no. Y entonces como que ya, pues una cosa te va llevando a otra y pues es justo así como caí en el feminismo. Y que ha sido un camino que decidí como seguir y que por una parte me ha parecido algo bueno, no quiero escucharme muy romántica, pero me ha parecido algo muy, muy bonito porque me ha permitido a mí reconocerme fuera de los parámetros y los límites que se ponen
de lo que debe ser y lo que no debe ser, ¿no? Como mujer, ¿no? O sea, el cómo vestirte, el cómo hablar, me explico, o sea, todas esas cuestiones. Y entonces es como quitarse un peso de encima, como no necesito ser de esta manera, porque eso no me va a hacer ni más ni menos mujer, únicamente pues me permito ser yo en la manera en que pues yo decido serlo, ¿no? Y en esta deconstrucción también me permito verme a mí desde, como te decía, desde, fuera de esos parámetros impuestos, pero también me han permitido darme mi valor y darle el valor a otras mujeres, ¿no? Como quitar ya estas etiquetas, ¿no? O sea, como y, y reconocer de que cada una de las mujeres pues tenemos nuestro proceso, cada una de nosotras decide ser como pues quiera ser y eso está bien, ¿no? O sea, como dejar ya de criticarnos entre nosotras, que si el cabello, que si ahora ya se viste de esta manera, que si su cuerpo es así, eso ya se queda fuera, eso ya se queda fuera pues de nuestro discurso, ¿no? Porque pues, o sea, simplemente ya se queda fuera de nuestro discurso y eso es como una parte muy, 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 pues bonita, ¿no? O sea, y justamente otra cosa que yo me encontraba mucho es como, bueno, y entonces ahora que yo pues me declaro feminista, ya no tengo que depilarme, o sea, tengo que dejarme todo el vello, pues ese es, o sea, eso no es una imposición, es solamente una decisión, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces ahora tengo que cortarme el cabello chiquito, pues esa es mi decisión, ¿no? El ser feminista no te obliga a ser de una manera, pues solamente es ser de la manera que tú quieres y también respetar, pues, las decisiones y los cuerpos de las demás mujeres. Y ya, habrá quien decida depilarse y está bien, habrá quien decida usar tacones y está bien, y ya, solamente es una cuestión de decisión y ya, y también como eso es como la parte como que muchas veces nos acompleja a nosotras como mujeres, ¿no? Como la cuestión corporal de siempre estar muy bien maquillada, muy bien peinada, bien vestida, ¿no? O sea, y, y eso pues también siento que es una parte muy importante porque sabiendo eso ya nos podemos quitar tantas cosas de encima y viéndolo desde el plano como psicóloga, cuánta cuestión de autoestima podemos estar salvando. Incluso ya me voy hacia un extremo de cuestiones de trastornos alimenticios, ¿no? O sea, si lo vemos ya muy, muy a fondo, o sea, lleva a cuestiones ya un poco más muy importantes, ¿no? Que pueden, como dice una amiga, que pueden salvar vidas. De estereotipos, de hablar de etiquetas, hablar de como quitar todo eso de el hecho de, no sé, los mismos concursos de belleza, el decir 90 60 90, o sea, no sé, muchas cosas que etiquetan, como el buscar esa perfección, ¿no? No sé si a eso te refieres. Sí, sí, sí. Y quien decida hacerlo también está bien, ¿no? Únicamente es saberlo y no sentirnos con esa carga de hacerlo, pues porque se nos está imponiendo, ¿no? Pero también otra cosa que nos damos cuenta en esta deconstrucción es, bueno, esa es como la parte bonita, la parte como romántica, pero también está la otra parte, ¿no? O sea, ya uno ya lo ve con otra mirada, la realidad, ¿no? O sea, únicamente, pongo un ejemplo, los programas de televisión, ¿no? O sea, el lenguaje que utilizan, la manera en que las mujeres las obligan a vestirse, la forma en la que se expresan, por ejemplo, en las telenovelas, eh, en los programas de concursos, porque una mujer únicamente está ahí parada sin hacer nada, ¿no? Únicamente como si lo único que importara de ella pues es su físico, ¿no? Eh, los chistes que se hacen alrededor de nosotras, acerca incluso de temas muy fuertes como son los feminicidios, como son las violaciones.
¿no? O sea, como opiniones que se dan respecto a nosotras y hacia nuestras decisiones, por ejemplo, con esta cuestión del aborto. Ahorita que acaba de pasar el Día del Padre, este, yo veía un montón de publicaciones en redes sociales sobre ya vas a empezar con tu padre y madre a la vez. El hecho de que escuches no sé quién, una cantante, no te hace como una leona. Y yo, o por ejemplo, fue tu decisión darle ese padre a tus hijos, ahora asumen la responsabilidad. O sea, y ese tipo de cosas que siguen tan impregnadas en nuestra sociedad, en nuestro pensamiento y en la forma en la que construimos nuestra realidad y en la forma en la que nos relacionamos, puede ser tan peligrosa, pero no lo vemos porque al parecer es como pasa desapercibido porque lo hemos normalizado. Sin embargo, cuando estamos, como te comentaba, cuando estamos en este como proceso de construcción, vamos viendo las cosas y decimos, eso no debería de estar sucediendo o ya no deberían hacer chistes de eso porque tiene un trasfondo y se habla sobre justamente feminicidios, violaciones, se habla de irresponsabilidades paternas, ¿no? O sea, un sinfín de cosas y entonces esa es como otra cosa que también, pues mi opinión sobre el feminismo y que a mí me ha permitido como ver ese tipo de cosas ya con otros lentes, ¿no? Claro, inclusive pues pareciera que sin llegar a lo radical o lo extremista, se puede identificar como la verdadera esencia, ¿no? Del feminismo, que no es ni tanto, pero tampoco es poco. Quisiera entenderlo así. Me hiciste recordar un poco a Simone de Beauvoir y quisiera compartirles una frase de ella. Dice, el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Dice, no se nace mujer, se llega a ser mujer. Simone de Beauvoir fue muy halagada en su momento, hizo un libro muy bueno que se los voy a dejar en la descripción, algunos libros que les pueden servir, que hablan sobre el feminismo. Y también quisiera comentar algo que ahorita identifiqué al tú estar hablando, Fer, que sí puedes identificar como esa decisión propia que pueden tener o llegar a tener las mujeres. En algún momento a Simone de Beauvoir le hicieron la pregunta, le hicieron la opción, le autorizaron, le dijeron, bueno, sí, está autorizado en Francia entonces que las mujeres puedan decidir si se quedan a cuidar a sus hijos. Y entonces, quizá ahí en ese momento, por la cultura, por la ideología que tenía Simón de Beauvoir, dijo, no, es que eso se tiene que erradicar. Las mujeres ni siquiera tienen que tener esa elección de decidir si se quedan con sus hijos o si cuidan o si tienen ese instinto, hay que negarlo todo para que entonces ellas sí puedan cambiar radicalmente, o sea, puedan hacer un cambio general. Pero sí hay muchas mujeres que en contrario de ella dijeron, bueno, no, es que hay mujeres que sí tenemos un instinto materno, hay mujeres que quizá no quisieran abortar, hay mujeres que quizá se sientan bien, como lo decías hace rato, ¿no? Cuidándose o rasurándose o haciendo lo que ellas ya deciden. Y que esta mentalidad ahora ya más de la actualidad, como más de este 2021, quizá es más así de, a ver, sí estamos buscando algo más libre, sí estamos buscando quitar ese patriarcado, pero de una forma como más, que cada quien lo decida, ¿no? Como un libre albedrío, como una decisión propia. Y eso lo pude identificar, lo reconozco, y sí nos dice cómo hemos evolucionado, ¿no? Cómo en esa primera ola feminista había mujeres que llegaron a inclusive a querer hacer una religión de mujeres y cómo fue que inclusive, bueno, fueron sacrificadas exactamente no recuerdo el nombre de la persona, pero fue una mujer que decidió sacar su religión y decir que debería de haber una religión de mujeres, inclusive llegó a decir que Dios estaba dentro de ella y muchas cosas así, bueno, pues ya le hicieron hasta, pues la mataron, pues, y así, en la segunda ola fue Simón de Beauvoir, en esta tercera ola ya hay mucha información, ya hay mucha libertad. Fer, quiero también, bueno, sabemos que hay diferentes tipos de feminismo y dentro de esos feminismos hay dos más que son, bueno, hay los dos más importantes que es el feminismo radical o de género y radical no por decir así de ser radical, sino de raíz, o sea, el feminismo de raíz que es el de género y el feminismo
liberal, ¿no? El liberal es el que busca la igualdad y busca quitar toda injusticia, y que el feminismo de género es el que busca quitar ese patriarcado. ¿Tú en cuál te identificas más? Pues esa es una pregunta difícil porque, y justamente yo platico mucho con una amiga sobre eso y yo creo que yo tomo del feminismo lo que me funciona y no traspasa como las decisiones de las demás. ¿Me explico? Y aún así es muy respetable el feminismo radical y el feminismo liberal. Aún no tengo bien definido por cuál me inclino, o por cuál me inclino más o por cuál me inclino menos, pero los dos pues los respeto. Pues Sí, 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 porque perdón. justamente tienen pues tienen un motivo, ¿no? O sea, por el cual existen y está bien, ¿no? Y justamente algo que decías hace rato sobre quién decide y no es justamente también algo del feminismo, ¿no? Y que también tiene mucho que ver con el aborto, ¿no? Con esta cuestión de una de las luchas, de una de las tantas luchas del feminismo, que es el aborto, es que muchos piensan que es, pues que vamos a estar abortando todo el tiempo, ¿no? O sea, como ya es legal, bueno, vamos todas a abortar. En realidad no, en realidad es quien decida ser, es que había algo que siempre me recuerda mucho y siempre lo pongo como ejemplo, ¿no? Que decía, eh, si, si decides abortarlo, nosotras te ayudamos a conseguir las miso. Pero si decides tenerlo, nosotras te vamos a organizar el baby shower. ¿Me explico? Mm, Nosotras vamos a respetar esa decisión. Entonces, claro. justamente por ahí va. Veo que ahí tienes un paliacate representativo que me gustaría que le compartieras a las personas qué significan, por favor. Pues es a favor del aborto que justamente hace unos días, ay, estoy muy confundida en los días, perdón, acaba de ser En ley Hidalgo. aquí en Hidalgo. Que Es, bueno, pues sí, 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 es la adelante. representación del aborto, me comentabas, ¿no? Porque yo te hice la pregunta antes de la entrevista, que si era que representaba, no nada más es representación del movimiento feminista, de hecho quizá no sea ni siquiera eso, es la representación de estar a favor del aborto. Sí, sí, sí. Ok, bien, Fer, de hecho, dentro de las conversaciones que has tenido o los diálogos que como dices, has tenido con diferentes personas, ¿has escuchado cómo hay esa comparación entre feminismo y machismo? Sí, ¿Y qué opinión tienes acerca de eso? pues, o sea, la única opinión que tengo es que el feminismo es un movimiento social y el machismo no. Y pues justamente el feminismo no busca ir por las calles acosando hombres, el feminismo no busca ir por tratando de hacerle daño a un hombre, que como muchos piensan, ¿no? Como muchos y muchas también, desafortunadamente es como, es estar en contra de los hombres, cuando en realidad no, o sea, los diálogos que se tienen entre mujeres que son feministas, pues es como, en su mayoría es como acompañar a la compañera, es organizarnos entre nosotras, ¿no? O sea, como otro tipo de diálogos. Obviamente, pues también pues se aborda el machismo, ¿no? Pero de en qué forma está siendo como efectuado hacia nosotras y que no es nada agradable. Claro, bueno, y también dentro de lo que mencionas, esos múltiples, pues la múltiple diversidad que hay entre mujeres. ¿Cómo logran ponerse de acuerdo, Fer? O sea, ¿cómo puede, o sea, porque yo pareciera, desde mi perspectiva,
como que no todas las mujeres están de acuerdo con el movimiento feminista o con algún tipo de movimiento feminista que se realiza. ¿Por qué quizá no todas están apoyando ese movimiento o por qué no todas logran ver eso de la misma forma? Bueno, pues mujeres que no o sea, que dicen ser feministas, es porque justamente me imagino que todas, porque yo sí, en algún momento pues tuve esa como renuencia hacia el feminismo, así como, ¿qué es? O sea, ¿de qué se trata? Yo no, mejor no, ¿me explico? O sea, porque estamos justamente tan acostumbradas a vivir como pues lo que te mencionaba al principio, ¿no? Estamos siendo construidos bajo una realidad y entonces cuando vemos algo diferente, en este caso el feminismo es como, mejor no, eso no me representa a mí, pues porque no, o sea, mejor yo me quedo aquí en la casa, ¿no? Mejor yo soy mejor mujer si me quedo aquí en mi casa. Y no estoy diciendo lo contrario, ¿no? Eso, o sea, el hecho de que una mujer decida quedarse en su casa, por poner un ejemplo, no la hace ni más mujer ni menos mujer que yo. Sin embargo, pues, ¿por qué esta renuencia? Pues porque, y aparte también como esta carga histórica que tenemos y cómo somos vistas las mujeres y cómo son vistas las mujeres que deciden actuar diferente a como se ha impuesto. ¿Me explico? O sea, como malo, como de seguramente vándalo, mil cosas, ¿no? Entonces, y también entre mujeres que nos ya hacemos llamar feministas, que nos proclamamos feministas, pues también hay como diferencias de pensamiento también, y eso no la hace ni más ni menos feminista. Cada una de nosotras está teniendo como su proceso de deconstrucción y de adentrarse al feminismo y eso también está bien. Incluso eh, justamente así también se construye esa realidad, ¿no? Entre lo que vive ella, lo que sabe ella, tal vez ella ya leyó un libro y ella otra, tal vez ella no vive lo mismo que se vive aquí, por ejemplo, podría decirse en la sociedad que en una comunidad rural. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que sucede. Sí, bueno, de hecho, también, bueno, aquí cabe mencionar que todo esto que se ha generado pues en los medios de comunicación, en el mundo en general, pues sigue incrementándose, sigue creciendo. Y parte de eso es la siguiente pregunta que te quiero hacer sobre qué proyectos tiene el feminismo, o sea, qué es lo que ahora, o inclusive tú que pudieras decir, qué te gustaría que pasara con el movimiento feminista en todo el país o en general. ¿Qué recomendaciones pudieras dar, no sé, inclusive a las mujeres que quizá no se atrevan, que quizá guarden esa mesura o que también ya decidieron hacer tomar acción sobre todo este movimiento? Como que, qué es lo que sigue ahora? O sea, o qué está pasando inmediato. Pues, ¿qué está pasando? Pues que las mujeres nos estamos organizando, nos estamos movilizando. ¿Por qué? Pues porque justamente así como yo te mencionaba al principio, ¿no? Que te haces preguntas sobre el porqué de muchas cosas, por qué de ciertas imposiciones, pues porque otras mujeres también las están teniendo. Y entonces eso es también algo que nos permite el feminismo, organizarnos entre nosotras. Y que hemos visto pues que pues mayor organización, más mujeres que salen a las calles, a alzar la voz, ahorita con esta situación de la pandemia, pues nos permitió ver, bueno, algo que ya existía, pero de forma diferente, ¿no? Por ejemplo, las violencias a las que estamos siendo sometidas, tanto pues en la casa, en el plano económico también. Eh, entonces, pues lo que yo he visto y que se hace mucho, pues es como brindar apoyo a la compa, a la compañera que lo necesite, ¿no? Y también en la medida de nuestras posibilidades, pues porque también cada una de nosotras pues tenemos responsabilidades y muchas veces no podemos ir a una marcha, pero sin embargo el feminismo también se puede llevar a cabo pues en nuestras casas, ¿no? En los ambientes en los que nos desenvolvemos,
como te mencionaba al principio, ¿no? Ya dejando de consumir estas cosas que nos hacen ver, pues, o sea, una forma, pues, menos, ¿no? Como mujeres. Y también, por ejemplo, esta organización que han tenido las mujeres que también aquí en Hidalgo se ha visto muchísimo es la organización de las mercaditas, ¿no? Para que las mujeres ocupemos los espacios, para que vayamos a vender y podamos sacar un poco de dinero, ¿no? Pues porque también hasta en ese ámbito estamos siendo, pues, nos va también, ¿no? O sea, por esta misma razón del sistema patriarcal. Claro. Y bueno, ¿qué recomendaciones? Pues, híjole, esa pregunta no sabría cómo contestarla. Que, y ahí a mí me gustaría contestarla como desde lo personal y de lo que yo me he dado cuenta. Nosotras las mujeres eh, sí alzamos la voz, sí salimos a las calles, sí tenemos esta onda de organizarnos que me parece algo increíble, o sea, algo muy, muy padre. Sin embargo, eh, habrá mujeres que no puedan hacerlo justamente lo que te he venido mencionando, porque su realidad no se lo permite, ¿no? Por ejemplo, en las comunidades no sabemos exactamente de qué manera se está viviendo allá, ¿no? ¿Qué tal si no tienen un celular para que entre ellas se puedan organizar, ¿no? O sea, y eso es algo que también debemos de ver, ¿no? O sea, y cómo me llegó esto, porque justamente vi un video de mujeres de otros países, o sea, suena muy, muy vago este ejemplo, pero a mí me hizo muchísimo ruido, de mujeres que viven, me parece que eran musulmanas, no recuerdo muy bien, donde se le permite al hombre tener 5 esposas, ¿no? Y, y una como mujer le diría inmediatamente, vete de ahí, tú puedes sola, hermana. Me explicó lo que comúnmente aquí se dice, ¿no? Claro. Y entonces escuchaba a las mujeres musulmanas, espero no equivocarme, creo que eran musulmanas, que decían, sí, probablemente no sea muy bueno que yo esté compartiendo este hogar, pues porque con otras 5 esposas que comparten mi esposo, pero en este lugar estoy segura porque si yo salgo a las calles, probablemente me rapten para ser violada, para someterme a la prostitución. Entonces, esas son realidades que no sabemos, pues porque no las estamos viviendo. Sin embargo, pues también es bueno conocerlas, ¿no? Entonces, Claro, y hablar. sí, sí, sí. No, es que precisamente ahorita, sí, como lo mencionas, en aspectos culturales como los musulmanes, como el islam, como hablar de todos los rollos de clasismo, de racismo, de homofobia, de todas las problemáticas o ejes culturales que ahora se han marcado más, pero se han identificado también de alguna forma como algo negativo y que precisamente se está tratando pues, de quitar, ¿no? De combatir y de cambiar, precisamente. Algo que mencionas muy, muy, muy cierto, que probablemente nos haga falta más información, que probablemente esa ignorancia de gran parte de las personas que estamos pues viviendo, viviendo la vida, viviendo este mundo y viviendo esta cultura, esta sociedad, cómo es que precisamente muchas veces hace que se cierren las puertas, hace que las creencias nos limiten y que precisamente en algunas ocasiones no encuentren salida o permitan algún tipo de situación que vaya en contra de su naturaleza o en contra de sus deseos propios, ¿no? Sí, y que, no, o sea, esa pregunta, pues yo también, o sea, como es desde mí, o sea, como hablarlo como desde todo el movimiento, pues también sería como, pues, o sea, no tan bueno, pues como Bueno, porque te sí. mencionaba, cada una de nosotras está
viviendo cada una su proceso, cada una de nosotras vive en contextos y en realidades diferentes, y entonces pues, pero eso no nos hace ni más ni menos mujeres, y mucho menos ni más ni menos feministas. Cada una de nosotras pues aportamos pues a este movimiento que, igual como te mencionaba desde el principio, pues tiene un eje central que es intentar liberarnos de este sistema patriarcal tan opresor, como comúnmente lo dicen por ahí, pero sin embargo, pues así es. Sí, Y pues, sí, te escucho. no, es que ahí mismo quisiera, por decir, agregar una pregunta, Fer, que en tu opinión, ¿por qué no se llama feminismo y por qué no mejor se llama igualitarismo? Si de alguna forma buscan la igualdad, o bueno, desde el punto de vista que yo quisiera verlo, ¿no? Que buscaran la igualdad, ¿por qué no se llama igualdad? Porque se llama feminismo, como precisamente para eso, ¿no? Para no seguir dividiendo más, para no seguir así como de, están el patriarcado, ahora queremos matriarcado, no, pues que entonces sea algo igual, pero que quizás se represente como esa igualdad. O sea, sé también que es la simbología que se ha utilizado a lo largo de la historia y ese peso trae mucho peso, o sea, carga todo eso, ¿no? O sea, por eso también entendería, pues, por qué no se llama igualitarismo. A ver, déjame formular esta respuesta que ya la tenía, pero se me fue. ¿Por qué no se llama igualitarismo? Se me fue completamente la idea. Espérame, espero puedas cortar esto. Bueno, Eh, y quizá en lo que llega la información a ti, podríamos invitar a las personas que nos están viendo a que dejen también más comentarios. Si quieren que ampliemos más el tema, también se puede ampliar más el tema. La intención de todo esto es pues hablar de feminismo, pero también hacer una conciencia distinta en las personas y que pues podamos transformar todo esto que nos está pasando, que vivimos, pero quizá desde nosotros mismos. Ese es como mi punto de vista, muy, bueno, muy personal, pero que digo, si todo cambia en nosotros, pues todo va a cambiar como a nuestro alrededor, ¿no? ok, No sé si ya haya llegado por ahí la información. ya. Ok, ok. Este, porque justamente eh, no se busca una igualdad con el hombre, porque no, porque justamente lo que tú mencionabas es una idea errónea que se tiene, ¿no? Que entonces ahora como hemos sido oprimidas durante mucho tiempo por parte del hombre, pues entonces ahora nos toca a nosotras oprimir al hombre. Eso No no es así. queremos que suceda. Lo que queremos que suceda es que se nos dé también el reconocimiento a nosotras. Y esa es la diferencia, ¿no? Sí, claro. Que haya también las mismas oportunidades que tienen los hombres en su mayoría para nosotras también las mujeres, sin que existan tantas barreras sobre estás embarazada, entonces no te puedo dar ese empleo. Eres muy chica, no, eres muy grande o eres muy chica, ¿no? Sin que también, hablando del ámbito laboral, sin que en estos espacios vivamos violencias de tipo sexual, porque se han visto mucho de violaciones, acoso, ¿no? O sea, hay un trasfondo, hay muchas cosas que a simple vista no se ven, ¿no? O sea, realmente no queremos ser igual que el hombre, queremos tener las mismas oportunidades sin tantos prejuicios, sin tantas barreras se nos han puesto, y no solamente hablando en el ámbito laboral, sino en todos lados. Entonces, eso me parece importante y también qué bueno que lo mencionaste, pues porque muchos piensan eso, ¿no? Como, y entonces ahora nos van a oprimir a nosotros los hombres y entonces ahora ustedes nos quieren tomar el poder y someternos a nosotros los hombres. Pues en realidad no. Tal vez
les resulte a los hombres en este momento incómodo, porque nunca, bueno, porque al parecer el acosar nunca les pareció incómodo o nunca les ha parecido incómodo porque lo ven tan normal. Sin embargo, hay una consigna que a mí me gusta mucho: te cansas de verlo, pues nosotras de vivirlo. Entonces, siento que ahí hay una gran diferencia entre eso, ¿no? O sea, y justamente tu pregunta me recuerda mucho a la pregunta que me hiciste anteriormente. ¿Por qué es lo mismo machismo que feminismo? No, no lo es. Porque el machismo justamente es un movimiento donde nos permite a nosotras alzar la voz, organizarnos, visibilizar ciertas cosas que no están siendo buenas para nosotras en muchos aspectos y que de forma directa o indirecta nos están afectando, incluso a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional, ¿no? O sea, esa es como otra cuestión que muchas veces no se ve, pero te digo, hay muchísimas cosas que vienen de fondo, que todavía existen y que probablemente yo en este momento todavía no las haya visto, sin embargo existen. Pero lo que yo he alcanzado a ver, pues es eso, ¿no? Claro, sí, ¿no? Y es muy respetable y también te agradecemos mucho el hecho de que puedas aquí compartir, que por este espacio, por este medio, tengas esa oportunidad pues sí, de decirle a todas las personas que nos están viendo ese punto de vista tan personal, pero también tan dirigido pues ya una decisión propia, ya una libertad mental, emocional, física en general y que pues te agradecemos mucho también esa parte de ser tuya en cuanto a compartir esto. Es agradable también tenerte aquí con nosotros y bueno, ya nada más, no sé, si quisieras agregar algo más, eh, no sé, te quisiera preguntar también si ha sido algún tipo de marcha de movimiento feminista, ¿sí? Sí, ¿Y cómo la vives? O sea, ¿cómo es tu experiencia? ¿Cómo sientes eso, el estar ahí? O sea, ¿qué se genera en ti? pues, eh, pues realmente es algo muy emotivo, pues porque todas las mujeres estamos ahí por algo, ¿no? Porque a cualquier mujer que tú le preguntes si hemos sido víctimas de acoso o de alguna otra cuestión que tenga que ver con el machismo, todas te van a decir que sí. Y entonces, vernos ahí todas diciendo y gritando consignas y todo eso realmente resulta muy emotivo porque no se trata como como de una fiesta o como de una reunión donde, ¿me explico? Porque, o probablemente sí. No, creo que no, no, no es una fiesta. Eh, Estamos ahí para que, pues para alzar la voz y para que vean realmente lo que estamos viviendo, porque no es cualquier cosa, porque no es un juego, porque no debería ser normal que 9 a 11, que de 10 a 11 mujeres aproximadamente estén siendo asesinadas todos los días en este país, porque no es normal que suframos acoso, incluso en los espacios donde nos desenvolvemos, en el trabajo, en la escuela, todo eso. Entonces a mí me parece algo muy, si lo diría en una palabra, yo lo diría muy emotivo y pues muy, muy importante. Y, y hace rato me preguntabas que qué les diría a las mujeres que apenas deciden cómo entrar al feminismo, pues que son bienvenidas. Claro. Y pues cada una de nosotras tiene su proceso y pues cada una de ellas lo tendrá y a su ritmo y a su paso y está bien. Sí, bueno, y de hecho ahorita estaba recordando que hice precisamente del día de ayer que publiqué en Facebook y en WhatsApp, sobre precisamente esta entrevista que iba a tener aquí contigo y que nos ibas a estar acompañando. Y pues ahí me hicieron unas preguntas, di la opción a que hicieran algunas preguntas y entre una de ellas dile que si estás de acuerdo con todo lo que hacen en las marchas de golpear a personas, de pintar paredes, de destruir pues espacios históricos, quizá por así decirlo, o por con violencia querer quitar violencia o algo así. O sea, dije, bueno, pues sí, se la voy a hacer y pues yo sé que me la va a contestar.
Ok. Pues esta es una pregunta que me parece muy interesante porque muchas personas tienen ese discurso y está bien. Bueno, no sé si esté bien. Em, Hay algo que se llama iconoclasia, me parece que sí, así es bien pronunciado, no lo recuerdo bien en este Sí, momento, tengo tantas cosas en la iconoclasia. cabeza. Iconoclasia. Ujú. Que se trata, bueno, y que estos actos se han confundido, bueno, se han dicho, se ha confundido con el vandalismo, ¿no? Por qué causa tan, bueno, la iconoclasia es como la destrucción eh, de espacios, de figuras, de símbolos, materiales, pues que representan algo, ¿no? En una sociedad. Sí, culturalmente hablando. Sí. Ajá. Y pues se destruyen pues porque justamente de eso se trata la iconoclasia, ¿no? Como pues también pues para visibilizar que pues que no, o sea que todo lo que estamos viviendo, ¿no? En este caso pues las mujeres, lo que se hace en estas marchas feministas. La diferencia del vandalismo es que no tiene pues no tiene un fin, ¿no? Únicamente se raya y ya, ¿no? El de las mujeres, en este caso, pues cuando se hacen las protestas feministas, las marchas feministas, pues tienen un objetivo, ¿no? Que ya te lo he mencionado anteriormente. El vandalismo no. Sin embargo, esta es otra cuestión que sí me gustaría recalcar. Todos los días y a donde vayamos vemos paredes, vemos bancas que están grafiteadas y no pasa nada. ¿Me explico? O sea, yo no veo a personas reuniéndose para ir a pintar o para ir a despintar lo que es lo que pintaron, ¿no? Las personas que lo hicieron como, pues, como acto de vandalismo, ¿no? Pero sí se organizan para ir como a despintar lo que hicieron las mujeres, ¿no? Por qué causa tanta indignación entre las personas, entre la sociedad? Pues porque estos símbolos pues representan algo, ¿no? Por ejemplo, las iglesias, por ejemplo, las letras que dicen el nombre de la ciudad, ¿no? Justamente yo leía algo que decía, ¿de qué sirve que estén esa estatua que representa a la familia, esa estatua que representa a la paz, por mencionar algún ejemplo, si lo que vivimos realmente no está siendo así, ¿no? O sea, eso debería de causar un poco más de indignación. Pero, eh, como te decía, como representa algo a nivel cultural, eh, a nivel social, pues entonces está mal visto. Pues ¿por qué estás pintando la estatua que representa a la familia? ¿Por qué estás pintando a nuestro héroe que nos dio patria? ¿No? Bueno, ¿de qué sirve que esté ahí si existe el narcotráfico? ¿De qué sirve que esté ahí si en las familias existen violencias? ¿No? Entonces, esa es como que otra mirada que también, pues no se ve, pero sin embargo, pues existe, ¿no? Y entonces, por eso causa tanta indignación esta destrucción de monumentos. ¿Y qué estarías dispuesta a hacer más para que precisamente la voz de la mujer sea escuchada o para que la mujer pues tenga ese lugar que tanto se está pidiendo? Pues, pues llevar esto que me ha permitido conocer el feminismo hacia todos los espacios donde me desenvuelvo, ¿no? Tanto en el ámbito profesional como psicóloga, eh, porque pensaríamos únicamente el feminismo se lleva a cabo cuando vamos a las marchas. En realidad no, en realidad eso lo llevamos, o bueno, personalmente, bueno, voy a hablar desde mí, lo llevo en todos los espacios donde yo me desenvuelvo y también en la forma en la que me relaciono con los y las demás. Bueno, Entonces, y si en algún momento alguna compañera sea, o alguna mujer sea feminista o no sea feminista y requiere de mi ayuda y en mis posibilidades está apoyarla, yo la voy a hacer. Porque sé, porque sé a lo, en, perdón,
me trabé un poco, porque sé lo que vivimos y sé lo difícil que puede ser, ¿no? Entonces, pues, y también, si va a haber una marcha, ahí voy a estar. Si alguien necesita ayuda como psicóloga, por ejemplo, ahí voy a estar, ¿no? Entonces, si las compas que se están organizando y yo puedo aportar algo también, pues ahí voy a estar también, ¿no? Bien, pues bueno, te agradecemos de verdad muchísimo el tiempo, el espacio, la oportunidad también de que estés con nosotros y podamos escuchar este punto de vista, más como feminista que como psicóloga. Me estabas comentando, es algo muy personal que tú estás realizando, y que te agradecemos de verdad mucho. Yo creo que vamos a hacer una segunda, tercera parte si es necesario, si la gente nos lo deja por ahí en los comentarios, si fuera necesario. También no se pierdan en Facebook, me encuentran como Alfik Brosh Misklin. Ahí voy a hacer una reflexión acerca del feminismo, no se la pierdan. Te agradecemos, Fer, de verdad muchísimo. No sé si haya algo más o ya nos despedimos, terminamos esta entrevista y te agradezco muchísimo, de verdad. No, pues muchas gracias por el espacio y espero que esta información les sea útil para quienes nos estén escuchando. Muchas gracias. No, de qué a ti, al contrario, dejamos los datos de Fer, dejamos los datos también de un servidor en la descripción del video y bueno, pues gracias por acompañarnos, gracias por seguir estas transmisiones que se realizan con la mejor de las intenciones, como un espacio, como un conducto de comunicación para poder llegar a más lugares, a más personas y pues ampliar la conciencia. Les agradecemos mucho, muchas gracias, Fer, gracias a ustedes, hasta luego.